Vamos a estar viendo, vamos a estar comenzando ahí en Mateo capítulo 24 y de ahí vamos a estar partiendo. Mateo capítulo 24, note lo que dice, versículo 12 y 13. Dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Y no nada más hacia los demás, sino se enfriará tanto el amor, ¿sí?, que la mayoría, dice aquí, estará perdiendo también pasión por las cosas de Dios. Y ahí tenemos que estar nosotros muy apercibidos. Y note lo que dice el versículo 13. Dice: pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Pero el que siga firme. Otra versión dice: pero el que persevere hasta el fin, este se salvará. Amén. Ahora, vamos a ver, aunque muchos de nosotros, yo creo, ya sabemos el significado de esta palabra perseverancia. Vamos a ver uno de los significados. ¿Está listo? Mire, uno de los significados de la perseverancia, también conocida como resistencia o paciencia, dice, se refiere a la capacidad de mantenerse firme en la fe. Se refiere a tener o desarrollar una capacidad para que te mantiene firme en la fe, en la obediencia y en la práctica de la voluntad de Dios. Dice, especialmente durante el sufrimiento o las dificultades. Y sigue diciendo, es el poder de no desanimarse. ¿Es el poder de qué? De no desanimarse, de no rendirse y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos dan ganas, muchas ganas de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Unos sí, otros no, ¿verdad? Pero Dios hoy quiere, ¿sí?, recordarnos lo que dice Hechos 1:8. Y todos no lo sabemos, ¿verdad que sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Poder se traduce por capacidad. Y recibiréis la capacidad, ¿sí?, para vencer todo obstáculo que se te quiere interponer en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Pero ese poder que está en nosotros, ¿sí?, tiene que estar conectado con la fuente de poder, que es Dios. Amén. ¿Y cómo va a estar conectado con la fuente de todo poder, que es Dios? Teniendo comunión con Dios, teniendo una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a mantener firme, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Eso es lo que nos va a mantener firme, ¿sí?, cuando vengan los conflictos, cuando vengan los desafíos, cuando vengan los retos a nuestra vida, ¿sí?, entendiendo que lo que dice la Biblia se tiene que llevar a cabo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo vamos a tener problemas. Jesús no dijo, en el mundo van a vivir un lecho de rosas, no, dijo, van a tener problemas.
Pero dice, pero tengan fe. ¿Tengan qué? Fe. Fe y perseverancia van juntas. Sean perseverantes, porque la perseverancia te va a llevar a alcanzar, ¿sí?, el propósito de Dios en tu vida. La perseverancia te va a llevar, ¿sí?, a conquistar lo que Dios te ha prometido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo contrario a perseverancia? Lo contrario a perseverancia es la inconstancia, o sea, la falta de estabilidad y permanencia de algo. ¿Hasta ahí vamos bien? No quiero que me dejen solo. Quiero ir a amenes. ¿Hasta ahí vamos bien, iglesia? Vamos a ver otras escrituras, Efesios capítulo 6. Y vamos a leer del 10 al 12. ¿Está de acuerdo? Y mire lo que dice. Cuando Pablo da una palabra final, dice, sean fuertes en el Señor. Sean fuertes, ¿en quiénes? En el Señor. Y sigue diciendo, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse algunas piezas de la armadura de Dios. ¿Qué dice? Toda. ¿Cuántos de nosotros sabemos acerca de esta armadura? ¿Cuántos? ¿Y por qué muchas de las veces no nos la ponemos? Porque se nos olvida, ¿verdad? La armadura de Dios y nos dice que por cuántas piezas está, ¿sí? ¿Cuántas piezas tiene? ¿Sí me explico? Y mire a lo que nos ayuda la armadura de Dios. Dice, nos va a ayudar para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿A qué nos va a ayudar? A mantenernos firmes contra todos los ataques del diablo. ¿Cuál es una de las piezas que nos ayuda, ¿sí?, a defendernos de los ataques del diablo? ¿Cuál es una de las piezas de la armadura? El escudo de la fe. Ese nos ayuda, ¿sí?, a que cuando vienen los ataques del diablo, los dardos del enemigo, no nos dañen, porque es un escudo, ¿sí?, que nos cubre todo el cuerpo. Y según la cultura romana, ese escudo nomás tenía una abertura en medio, por ahí podías ver solamente. Y era un escudo que estaba forrado por pieles de las ovejas, de las cabras, las pieles. Y cuando iban a la guerra, ese escudo los soldados lo mojaban. Y cuando los enemigos soltaban las flechas encendidas, se clavaban en ese escudo, pero se apagaban porque el escudo estaba mojado. Por eso dice que el escudo nos sirve para apagar todos los ataques del diablo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, vamos al versículo 12. Dice, pues no luchamos, diga conmigo, mi lucha no es contra mi prójimo. Ahora voltea al que está a tu lado y dile, mi lucha no es contigo. Dile, mi lucha no es contigo. ¿Sí? Aunque me caes mal, pero mi lucha no es contigo. ¿Sí me explico? Aunque me has hecho unas cuantas, mi lucha no es contigo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y por qué muchas de las veces batallamos en ese sentir? ¿Verdad que sí? Porque ya para cuando acordamos estamos peleados unos con otros. ¿Sí o no? ¿O nomás en San Antonio, Texas pasa eso? ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando suceden esos conflictos?
pues mucha gente se va de la iglesia, mucha gente deja de venir. ¿Por qué? No, porque va a ir el hermano, va a ir la hermana, va a ir esta familia y no. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es bien importante que tú y yo entendamos este principio. Mi lucha, nuestra lucha, dice que no es contra carne y sangre. Y luego comienza a nombrar contra quién es nuestra lucha. Y quiero que tú me ayudes ahí, ¿sí? Para que tú entiendas y se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón contra quién es nuestra lucha, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo. ¿Y qué más? Y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Aquí dice contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amén. Y un versículo más, que es el 13, dice: por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Amén. Dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Para poder resistir. La palabra resistir, ¿sí? Quiere decir que el enemigo no logre moverte del lugar donde Jesús te ha puesto. ¿Qué lugar tienes en Cristo Jesús? El de hijo. ¿Qué lugar tienes en Cristo Jesús? El de hijo. ¿Sí me explico? Que el diablo no logre moverte de ese lugar de honra que Dios te ha dado, que es el de hijo. Porque ya para cuando acordamos andamos como esclavos. ¿Sí me explico? Pero aquí dice que el diablo dice, ponte toda la armadura para que puedas resistir al enemigo en el tiempo del mal. Dice, así después de la batalla todavía seguirán de pies y firmes. Amén. Eso quiere decir que vamos a tener días buenos y días malos. Y los días malos, la Biblia nos está enseñando a cómo resistirlos. ¿Sí me explico? La Biblia misma nos enseña a cómo lidiar, a cómo combatir con esos días malos. ¿Para qué? Para que el enemigo no logre moverme, ¿sí? De ese caminar perseverante por el cual estoy caminando con Cristo. ¿Sí me explico? Vamos a ver unos conceptos de la palabra perseverancia. ¿Está listo? Uno de los conceptos de la palabra perseverancia es firmeza en la fe. Firmeza en la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos firmes en la fe? La perseverancia implica mantener la fe en Dios. ¿En quién? En Dios. No en las finanzas, no en la economía, no en el hermano que me ayuda. No, la confianza debe de estar totalmente en Dios. ¿En quién? En Dios, iglesia. Dice, incluso cuando estemos enfrentando desafíos y tentaciones. ¿Qué hizo David cuando vio al gigante? Dice la Biblia que David corrió hacia un arroyo, tomó 5 piedras del arroyo y después puso una en la onda, ¿sí? Y corrió hacia el gigante. ¿Y qué hizo David? Dice que con esa piedra, ¿qué? La soltó y pegó ¿dónde? En la cabeza del
gigante. Pero ¿qué hizo David? David perseveró, no huyó. La perseverancia te ayuda y te enseña, ¿sí?, a enfrentar el problema, no a huirle al problema. La perseverancia te enseña, ¿sí?, a enfrentar el problema, ya sea en el matrimonio, en la familia, con los hijos. La perseverancia te enseña a enfrentarlo. La perseverancia te dice: yo voy a luchar por mis hijos, yo voy a luchar por mi matrimonio, yo voy a luchar por mi familia. Nada ni nadie podrá, ¿sí?, moverme, ¿sí?, del lugar en que Jesús me ha puesto. ¿Sí me explico? Acuérdense que la Biblia dice que los cobardes no van a ir a dar al cielo. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Estamos bien así? ¿No los estoy ofendiendo? No, sí, yo sé que aquí en Oaxaca ustedes tienen un carácter muy fuerte, ¿sí? Y que aguantan todo. ¿Cuántos dicen amén? David se mantuvo firme ante el desafío del gigante, porque el mismo gigante, ¿qué dijo el mismo gigante? Denme un hombre que pelee conmigo. ¿Sí? ¿Qué hizo Saúl cuando lo vio? Huyó, no pudo enfrentar el problema porque la unción de Dios ya no estaba sobre él. Pero ya Dios tenía preparado a alguien más. ¿Sí? Tú eres un David en las manos de Dios. Solo falta que te la creas. ¿Está conmigo? ¿Qué hizo José ante las provocaciones de la esposa de Potifar? ¿Qué hizo? Huyó. ¿Sí? A la tentación no solamente se le resiste, se le huye. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué hizo Elías ante las amenazas de Jezabel? Huyó. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero el ejemplo aquí de perseverancia, iglesia, ¿sí?, es David, que le hizo frente al gigante. Amén. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Dios hoy en día? Traer firmeza en la fe de nosotros. Porque la misma Biblia lo dice. En los últimos tiempos le dice Pablo a Timoteo: ¿sabes qué? Abusado, porque en los últimos tiempos, ¿sí?, se va a levantar un espíritu bien tremendo, un demonio bien tremendo. Amén. Y yo creo que ya estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos estamos preparados para la venida de Jesús? Otro de los conceptos de perseverancia es la obediencia. ¿Qué implica la obediencia? La obediencia implica continuar obedeciendo los mandamientos de Dios a pesar de las dificultades. ¿A cuánto nos gusta obedecer? A veces nos cuesta obedecer, ¿verdad que sí? Pero fíjese lo que dice. Dice que es continuar obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Cuántos creen que los mandamientos de Dios son duros? Son difíciles. ¿Cuántos? Levante la mano el que cree eso. Bueno, te tengo buenas nuevas para los que levantaron la mano. O sea, reconocen, ¿sí? Te tengo buenas nuevas. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de llevar a cabo, siempre y cuando tú y yo dependamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Dile al que está a tu lado: los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. Otro concepto de perseverancia es la resistencia. Y la resistencia implica no rendirse ante la adversidad,
No rendirse ante las persecuciones y no rendirse ante las pruebas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos atravesando por pruebas? Levante la mano. Ahí va una palabra para ti. ¿Sí? Resiste. Resiste porque tu desierto está a punto de terminar. Resiste porque tu desierto está a punto de terminar. Resiste. El pueblo tenía que resistir para poder conquistar Canaán. ¿Sí? Tu perseverancia te va a llevar, ¿sí?, a conquistar el Canaán que Dios tiene para ti. No sé si te alegras, te dé gozo, pero a mí sí. ¿Sí? O sea, estás atravesando un desierto. Israel pudo evitar tantos años en el desierto. Los pudo evitar. Pero su desobediencia y su rebeldía al líder, a Dios, ¿sí?, los hizo que se tardaran. ¿Cuántos años? 40 años, ¿verdad? En el desierto. Fíjate, pudiendo llegar en un corto tiempo. Eso es lo que hace la desobediencia, la rebeldía. Impide, ¿sí?, que yo, ¿sí?, me quede atorado en el desierto por un rato. Amén. Y sigue diciendo, otro de los conceptos de perseverancia es la esperanza. Implica confiar en la promesa de Dios, de bendiciones y recompensas que Dios tiene para ti. Amén. No te canses de orar por lo que estás pidiendo. No te canses de orar por lo que le estás pidiendo a Dios, porque la respuesta de Dios ya viene en camino para ti. No te canses. Otro de los conceptos de perseverancia es el crecimiento espiritual. El no estar creciendo no conviene, es pecado el no crecer, ¿sí?, en la gracia de Dios. La perseverancia en la prueba puede fortalecer el carácter y el crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Qué dice Juan 15? ¿Sí? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que dé fruto, dice, lo va a podar para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto, porque tú y yo tenemos la capacidad para dar fruto. Tú y yo tenemos la capacidad para dar fruto. ¿Eso lo crees? ¿Sí me explico? Pero el dar fruto, sí, depende de ti y de mí, ya no de Dios. Depende de la disponibilidad de nuestro corazón a la palabra de Dios cuando nos la están enseñando. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, el domingo predicamos y uno de los puntos era el de la buena tierra, que la buena tierra da al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero es una tierra que dice es buena y obedece, entiende. Dice y luego sigue diciendo, y esa tierra da fruto con perseverancia, porque esa tierra se deja trabajar. ¿Sí me explico? El perseverar te lleva a dejarte trabajar, porque al dejarte trabajar, ¿sí?, eso hace que manifestemos, ¿sí?, los frutos del trabajo que se nos está dando. Amén. Dígame uno de los frutos del Espíritu Santo. Amor. Amor. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Otro fruto. Paz, benignidad, ¿verdad?, mansedumbre,
fe, fidelidad. Dice que para todo eso, ¿sí?, no hay ley. Pero todos esos frutos, ¿sí?, la manifestación de todos esos frutos es porque la tierra se deja trabajar. ¿Sí me explico? Y termina diciendo, y dan fruto con perseverancia. Tú y yo tenemos que aprender a ser una tierra que dé fruto con perseverancia. ¿Sí? Porque la Biblia dice que a ti y a mí, Dios nos llamó con el propósito de que nos parezcamos más a Cristo día con día. ¿Sí me explico? Si tú volteas al que está a tu lado, tienes que verlo como que estás viendo a Cristo. Amén. Estos son conceptos de la perseverancia. Amén. Y dice que cuando Dios poda, ¿sí? ¿Sabías tú que has visto las ramas cuando en la punta sale algo seco? ¿Le sale algo seco? ¿Sí? Lo llaman sarmientos. Y eso seco impide que la rama no se extienda, que la rama batalle para dar fruto. ¿Sí me explico? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que podar esa parte. Y muchas de las veces cuando tú y yo estamos batallando, ¿sí?, en áreas de nuestra vida, y mayormente de lo que estamos hablando en la perseverancia, es porque hay sarmientos que están impidiendo que yo esté desarrollando un espíritu, un corazón perseverante. ¿Y qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos pode. ¿Y cómo nos va a podar Dios? A través de la enseñanza, a través de una predicación, nos va a podar Dios. ¿Sí me explico? Acuérdate que a la carne no le gusta que la metan en orden. Pero como nosotros somos buena tierra, ¿sí?, nos debe de gustar que nos metan en orden. ¿Sí me explico? Te digo algo. Mira, y le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Agustín y la pastora Patti, que tuvieron esa fe para abrazarnos, ¿sí?, recogernos desde las cenizas. Y yo le dije al pastor, oye, ¿tienes mucha fe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ahora bajo su cobertura entramos en un nuevo orden. Estábamos muy chiflados, de eso no hay aquí. Hacíamos lo que queríamos, de eso no hay aquí. ¿Sí me explico? Pero cuando vino el orden, otro diseño, claro, con el mismo propósito de la visión, ¿me explico? ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al Sinaí? ¿Se acuerdan? Subió por los mandamientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando bajó con los mandamientos. Pero cuando le plantó al pueblo los mandamientos, ¿qué hizo el pueblo? Al pueblo no le gustó. A la carne no le gusta que la metan en orden. Y por eso se rebelaron. Cuando a la carne no le gusta que la metan en orden, ¿sí?, se rebela. Y hasta se va de la iglesia a veces. ¿Sí me explico? Eso no pasa aquí como quiera. Entonces, fíjense bien, es bien importante que tú y yo entendamos, ¿sí?, cuando estamos batallando en algún área de nuestra vida. ¿Alguien está batallando en el área de la perseverancia? ¿Sí? ¿Alguien? Sí.
Pues mira, hoy Dios quiere bendecirte. Hoy Dios quiere quitar ese sarmiento que hay en tu vida para que puedas seguir desarrollando un corazón y un espíritu de perseverancia en tu vida. Porque la falta de perseverancia en la vida de un hijo, de una hija de Dios, impide, es un impedimento para alcanzar las bendiciones y las promesas de Dios. Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Pero Él quiere ver perseverancia. ¿Alguno de nosotros hemos dejado de orar por alguna petición de la que no hemos visto resultados? Es por falta de perseverancia. ¿Sí me explico? Ahora, ya te dije uno de los conceptos de la perseverancia. Ahora te voy a hablar de los beneficios que trae la perseverancia a través de nuestra fe y de nuestra oración. Amén. Uno de los beneficios que trae la perseverancia a nuestras vidas a través de nuestra fe y de nuestras oraciones es que, punto número 1, cosechamos las bendiciones de Dios. Dios bendice a aquellos que perseveran. Dios bendice a aquellos que estamos perseverando en su camino. ¿Cómo nos va a bendecir? Una de las formas de bendecirnos es fortaleciéndonos más en esa actitud perseverante. Hay una palabra en Hechos, cuando estaban todos orando, no les di el versículo, pero hay una palabra que dice que estaban orando y que estaban pidiendo que con denuedo, ¿sí?, predicaran la palabra. O sea, la palabra denuedo ahí se traduce con valentía, con coraje, con esfuerzo, ¿sí? Que no les diera miedo el sistema romano de aquellos tiempos. Y una de las características, de las cualidades de una persona perseverante es que tiene un corazón valiente. Un corazón, ¿sí?, que en el buen sentido de la palabra, que con coraje, ¿sí?, quiere expandir el reino. ¿Sí me estoy explicando? Punto número 2. Otro de los beneficios de la perseverancia es crecer en fe. ¿Crecer en qué? En fe. La perseverancia en la oración nos permite un encuentro más profundo con Dios. La perseverancia en la oración nos lleva a tener un encuentro más profundo con Dios y con su palabra. Tenemos que aprender a desarrollar, ¿sí?, un hábito, no solamente de leer la palabra, sino de meditar en la palabra. Meditar es pararse en la palabra y decirle a Dios: ¿qué me estás diciendo con este versículo? Porque leer es una cosa y meditar es otra, ¿sí? La perseverancia, fíjese bien, en la oración nos permite tener un encuentro más profundo con Dios y una mayor confianza en su poder. Una mayor confianza en su poder. ¿Han leído la historia
cuando Pedro se hundió en las aguas? ¿Sí la han leído? Jesús les acababa de dar enseñanzas acerca de la fe. Pero viene el examen de esa enseñanza. Y mire que Pedro era de un carácter tremendo, aguerrido, ¿sí? Peleonero. Y dice que cuando Jesús caminó sobre las aguas, le dijo: si eres tú, Señor, dime que yo vaya a ti. Y le dijo Jesús: yo soy, ven. Y dice que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. ¿Comenzó a qué? A caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que comenzó un viento, una tempestad a levantarse, y eso hizo que Pedro quitara la vista de Jesús, y eso hizo que Pedro se hundiera. No perseveró en seguir caminando hacia Jesús, ¿sí? Sino que muchas de las veces hay cosas que el enemigo usa para desenfocarnos de Jesús, para desenfocarnos de ese caminar perseverante en el que estamos caminando. Y no sé qué cosas en este tiempo te estén desenfocando a ti. Pero déjame decirte que mientras tú sigas caminando sobre las aguas, puesta tu mirada en Jesús, ¿sí? Vas a llegar al propósito. Vas a llegar a la meta. Vas a llegar al objetivo deseado. Pero ¿qué tengo que hacer? Poner puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Y Jesús es un ejemplo, ¿sí?, de una persona que fue perseverante y hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por quién lo hizo? Por ti y por mí. Por ti y por mí. Amén. Punto número 3. Otro de los beneficios de la perseverancia es que ganamos carácter. ¿Ganamos qué? Carácter. La perseverancia fortalece el carácter, permitiéndole a las personas afrontar las dificultades con fortaleza y fe. ¿A qué te ayuda ese carácter perseverante? A enfrentar los desafíos de la vida, a enfrentar los problemas de la vida, a enfrentar las tentaciones que el diablo pone, a enfrentar los conflictos en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en el ministerio, en el negocio, en el trabajo, etcétera, etcétera. La perseverancia te forma ese carácter. ¿Sí me explico? ¿Cuántos queremos tener ese carácter? Muy pocos. ¿Cuántos quieren tener ese carácter? Otro de los beneficios que trae la perseverancia es la paz de Dios. Experiencias de paz que el mundo no te da. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No por tomarte unas cuantas vas a tener paz. No, despiertas y otra vez sigues en lo mismo. ¿Sí me explico? No porque te vayas a un viaje vas a tener la paz. No, regresas del viaje y sigues con la misma incertidumbre, las mismas inquietudes, la misma falta de paz. ¿Sí? Porque el único que puede darnos esa paz es Jesucristo. ¿Es quién? Jesucristo. Y dice que la perseverancia, fíjate bien, nos ayuda a superar la ansiedad. ¿Nos ayuda a qué? A superar la ansiedad, o sea, miedo al futuro.
nos ayuda a encontrar una paz interior. ¿Se acuerdan cuando Jacob le decía al Señor: no te voy a dejar hasta que no me bendigas? No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Así uno, voy a seguir orando por esa paz hasta que tú me la des, Dios. Eso es perseverar. Y de repente comienzas a experimentar esa paz que jamás, y ya con años en la iglesia, que jamás había sentido. ¿Por qué? Porque fuiste una persona perseverante. Y uno de los beneficios de esa paz de Dios es esto: que mientras seamos perseverantes. ¿Cuántos necesitamos paz de Dios? Todos. Pero tenemos que perseverar en ese fluir. Amén. Y el punto número 5 es que otro de los beneficios de la perseverancia es que nos lleva a ver la gloria de Dios. Nos lleva a ver la gloria de Dios. La perseverancia permite que veamos la obra de Dios en nuestra vida, incluso en medio de las dificultades. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio? ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestros hijos? Todos. Pero tenemos que perseverar. El papá del hijo pródigo estuvo perseverando día y noche. Yo estoy seguro que él perseveraba orando, pidiéndole a Dios por el regreso del hijo. Y mire a dónde el beneficio de esa búsqueda, de esa perseverancia de ese padre, que un día vio venir al hijo, vio llegar al hijo pródigo, al hijo que se había ido, al hijo que le había dicho: ¿sabes qué, papá? No me gustan las reglas de tu casa. ¿Sabes qué? El rollo mío no es el mismo tuyo. ¿Sí? ¿Sabes qué, papá? Pues me voy y dame lo que es mío. ¿Qué hizo el papá? Lo dejó ir. Pero llega el momento y ¿cómo se dice? No se olvidó de él. Empezó a orar por él. Y esa oración tocó el corazón del hijo. Porque dijo: he pecado contra el cielo y contra mi papá. ¿Sí? Cuando él comía las algarrobas y todo eso, hizo: híjole, en la casa de mi papá estaba mejor. Ahí comía mejor. Y él recapacita, ¿sí? Y dice: voy a volver a la casa de mi padre. ¿Cuál fue la respuesta a la oración del padre? El regreso de su hijo. Amén. ¿Sí me explico? Te voy a dar solamente unos ejemplos de unos personajes que perseveraron. Job fue uno de los ejemplos de perseverancia. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y recibió más de lo que tenía antes al último. Otro de los ejemplos de hombres que perseveraron fue José, Moisés, David, Daniel, Pablo. Pero el mayor ejemplo de perseverancia es el de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia arroja luz sobre todo esto para que nosotros entendamos que estas personas enfrentaron inmensos desafíos también. ¿Sí? Enfrentaron inmensos desafíos, pero salieron victoriosos porque su confianza estaba puesta en Dios.
Mire, José llegó a ser el segundo de Faraón. Mire, David, después de ser un pastor, llegó al trono. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por su perseverancia y su confianza en Dios. ¿Sí me explico? La perseverancia, iglesia, es necesaria para recibir lo prometido. Uno de los frutos de la perseverancia es que nos hace más fuertes, nos da más confianza en nosotros mismos y nos permite crecer como personas. Amén.